Bien, entonces vamos a desarrollar el primer tema de este primer bimestre, que es método científico. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ahí tienen el material. Después de todo lo Profe, que... en la clase de química que va a ser este mes, va a ser como en física elemental que dejaba sala de grupos. Sí, pero hoy día por la primera clase no vamos a hacer sala de grupos. En la siguiente tal vez. No, pero sí va a ser igualito como de física elemental. Sí, se va a manejar algo parecido, Yandel. Ya. Muy bien, entonces vamos a trabajar el tema de método científico. Ahí ustedes tienen su ficha, vamos a ir analizando punto por punto. Algunas cositas que no se entiendan, me dicen nomás activando su audio, ¿bien? Bien, ¿en qué consiste el método científico? Las personas podemos conocer el mundo que nos rodea de dos formas. Eso nos está diciendo de manera introductoria, ¿no? Esta ficha. ¿De qué formas podemos conocer, ¿no? Los diferentes fenómenos, sucesos que ocurren en el mundo? De dos formas. De forma empírica y de forma científica. Esta palabrita para ustedes es nueva, empírica. Tal vez ahí en su cabecita se están preguntando, profe, ¿qué significa esa palabra? En una palabra más sencilla. El término empírico quiere decir que está ligado a la práctica, a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo un bebito aprende a caminar? ¿Haciendo uso del conocimiento empírico o científico? Empírico. 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 Ajá. Empírico. Por la práctica, así es, por la práctica. Ahora les pongo otro ejemplo. Si comparamos entre un ingeniero civil y un albañil, ¿qué le diferencia al ingeniero civil, en este caso, con respecto al trabajo que hace el albañil? Que el ingeniero civil, ¿no?, se apoya de un conocimiento científico, porque él se ha formado en una universidad. En cambio, en este caso el albañil, ¿no?, ha aprendido a construir casas de forma práctica, de forma empírica. Eso es un conocimiento empírico. ¿Ok? Muy bien. Entonces ustedes se dan cuenta que el conocimiento científico es un conocimiento más metódico, que requiere de pasos. Y ese conocimiento científico, chicos, es el conocimiento que hace uso del método científico. ¿Ok? Vamos a reforzar lo que les he explicado aquí en este cuadrito. Dice, el conocimiento empírico es el que se obtiene por medio de la experiencia. Mira, acá está la palabrita clave. Ustedes tienen que resaltar esta palabrita. Se obtiene por medio de la experiencia y la práctica. Entonces ahora no se van a olvidar. Cuando les dicen conocimiento empírico, conocimiento práctico. Ahí. Ya viene ese término a la cabecita para recordar. El conocimiento científico se consigue a través, mira, de un proceso de razonamiento llamado método científico. Es decir, el conocimiento científico se vale ¿de quién? Del método científico, que consiste básicamente en estos pasos, mira, observar. Cuando nosotros vemos un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si observamos un accidente automovilístico en la pista, lo primero que hacemos es observar, ¿no? Nos llama la atención, ¿correcto? Y después nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué se habrá producido dicho accidente? ¿Será que el chofer habrá estado ebrio? De repente el carro no pasó control mecánico, se le vaciaron los frenos. Empezamos a crear múltiples respuestas a dicho fenómeno. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a tener la respuesta? Experimentar. Por eso el siguiente paso es la experimentación. ¿Ok? La experimentación.
¿Alguien me puede decir, en el ejemplo que les he dado, cómo, por ejemplo, podríamos dar con la causa que ha ocasionado el accidente? ¿Cómo saber, por ejemplo, si el conductor estuvo ebrio? A ver, piensen un poquito. ¿Cuál era la pregunta, profesor? En el ejemplo que les he dado, ¿cómo saber, por ejemplo, que el chofer estuvo ebrio y eso fue lo que ocasionó el accidente? Cuando el chofer actúa de manera extraña. Ya, muy bien, uno es su comportamiento, ¿no? O sea, se ve mareado. ya se le ve, en este caso, ebrio, ya. Pero vamos a suponer que esa no es una prueba así, que nos puede garantizar, ¿no? En este caso, la veracidad de lo que ha ocurrido. ¿Qué podemos hacer? Una autopsia. Está cerca. ¿Un Puede venir examen? un examen, muy bien. De repente viene el policía, ¿no? Viene con su alcoholímetro y le toma, en este caso, el dosaje etílico, ¿no? ¿Cuánto de alcohol tiene en la sangre el conductor? Entonces ahí, si pasa de los límites, entonces eso quiere decir que el conductor ha estado ebrio. Y si después del accidente de repente, ¿no? Ahí el conductor está herido, pero no está ebrio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si ha sido falla técnica? Revisando el auto. Claro. ¿Revisando el auto? ¿Y quién tiene que revisar el auto? La policía. La El policía. mecánico. El mecánico, muy bien, el mecánico. Entonces, vamos a suponer que al revisar el auto, ¿no? Cuando el mecánico revisa el auto, se da cuenta pues que no, de repente no se echaron los líquidos para freno, o de repente claro, no se hizo de repente algún reajuste. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? A lo ocurrido. Entonces podemos decir Pero, de profe, ¿lo repente, meten preso o ya no, ya? Si eso pasa. en el caso de que se compruebe, ¿no? De que él ha estado ebrio, ahí sí puede ir a la cárcel, ¿no? Ahí sí puede ir a la cárcel. Sí, chicos, entonces, mediante la experimentación, uno logra quedarse con una de las hipótesis, con una de las respuestas y desecha las demás. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Bueno, generalizar, dar a conocer, en este caso, la causa, ¿no? Del suceso o fenómeno. Muy bien. A ver, acá tenemos un pequeño cuadrito de color rosadito. Dice, recuerda que toda persona que realiza actividades científicas debe seguir este método. ¿A qué método se refiere, chicos? Al método Al método científico. Muy bien, muy bien. al método científico. Entonces, a ver, les hago una pregunta. A ver, ¿un médico hará uso del método científico? Sí, Sí, claro. Sí. Muy bien, muy bien. Porque los médicos están, por ejemplo, en constante estudio de diferentes enfermedades, los fármacos que pueden llegar a curar, ¿no? Una determinada enfermedad. A ver, Yanela, desactiva tu audio, por favor. Se está filtrando. Gracias. Muy bien. Ya. Así es. Continuamos. ¿Cuáles son los pasos del método científico? El método científico puede resumirse en 6 pasos. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? De forma general, aquí vamos a especificar. Ya vamos a especificar. Bien, ahí tenemos la observación. Ya eso es para que ustedes puedan complementar, ¿no? Yo ya les he explicado. Profe, ya me acordé de este tema. Ya ustedes tienen ahí en las imágenes el primer paso, la observación, el segundo paso, la recolección de datos, el tercer paso, la hipótesis. ¿Qué dije que es una hipótesis? una posible respuesta. Muy bien, así con los términos claros, una posible respuesta. ¿Una posible respuesta a qué? A ver, ¿alguien me puede decir? A la pregunta que nos hicimos. Una pregunta. Frente a una, Pregunta.
Ya, pero esa pregunta nace pues a partir de haber observado un determinado hecho, un determinado fenómeno, ¿no? De la realidad. Así es. Tenemos varias hipótesis. ¿Cómo logramos quedarnos con una nada más? Mediante la experimentación donde se pone Muy a prueba bien. nuestra hipótesis. Exacto, mediante la experimentación. Ahora, esa hipótesis que perdura por una gran cantidad de Se convierte tiempo en teoría. se convierte en teoría. Así es, se convierte en teoría. Y si esa teoría se hace más fuerte aún, ¿ya? Y es aceptada mundialmente, es Convierte en comprobada. oficialmente. La ley se convierte en una ley descubrimiento. oficial. Así es. Profesor, ¿eso se vuelve oficialmente un descubrimiento? Eso se vuelve una ley científica, ¿no? Una ley científica. Por ejemplo, las formulitas que ustedes han visto conmigo el año pasado en física elemental, porque yo no les enseñé química el año pasado, sino física elemental. Esas formulitas, por ejemplo, del MRU, distancia igual a velocidad por tiempo. Esa es una ley física, por ejemplo, ¿no? Es una ley física. Eso ya se ha comprobado experimentalmente. La distancia se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Y así, las diferentes fórmulas que ustedes van a ver en física a lo largo de su preparación constituyen, pues, leyes, ¿no? Leyes físicas. Ahí está. Muy bien, ahí ustedes tienen varias preguntas para que puedan reforzar lo que yo les he explicado. ¿Ya? Les voy a pedir que esto lo hagan ahí en casa, ¿ya? Ahora tenemos que mandarle la foto de las preguntas. Una vez que lo desarrollan, me envían, pero no hoy día, porque ustedes no han tenido clases asincrónicas, sino en Zoom nada más. Lo que voy a hacer es, voy a agendar para la siguiente semana. La tarea lo voy a crear la siguiente semana, pero ustedes ya deben ir marcando sus respuestas. Por ejemplo, la pregunta 1 dice, ¿no? ¿Cuál es el primer paso del método científico? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el primer paso del método La científico? observación. Muy bien, todo La nace. observación. Muy bien, todo nace a partir de la observación. Correcto, muy bien. Y así ustedes van a ir desarrollando esta ficha, las preguntas que tienen para que puedan complementar lo que les he enseñado. Profe, la segunda también es observación. La segunda también es observación. A ver, vamos a ver. Anotar todo lo observado de un fenómeno producido corresponde al paso. Recolección de datos. Ahí sería recolección de datos. No hay que dejarnos llevar por esa palabrita que ahí dice observado, ¿ah? Ya, porque dice anotar. Ya cuando uno anota, ¿qué cosa está haciendo? Está recolectando datos. ¿Sí? Ya ve. Muy bien, entonces en casa, con tranquilidad, ustedes leen cada pregunta. Eso sí, marcan con lápiz. Ahorita vamos a ver la tercera un ratito, porque tenemos tiempo, si no les estoy dando las indicaciones, porque ya vamos a terminar, ¿no? Prácticamente queda 1 minuto y 40. Entonces les decía, ¿no? Lo van a hacer con lápiz. ¿Por qué con lápiz? Porque esta ficha vamos a verificar las respuestas, y cuando las verificamos ahí sí ya ustedes lo marcan con lapicero, ¿no? Teniendo la certeza de cuál es la respuesta correcta en cada pregunta. Profe, ¿podemos hacerlo con lapicero? Con lápiz lo hacen de pronto, con lápiz, ¿ya? Con lápiz lo van haciendo de pronto. Yo pensé que era con... Ya, pero ahora ya lo sabes. Ya, a ver, vamos a ver la 3, a ver, ¿quién me dice qué marcamos en la 3? Profesor, La caída de un meteorito en la Tierra fue quien extinguió a los dinosaurios. Es un ejemplo que se refiere a la experimentación. ¿Hipótesis? experimentación, no es. Hipótesis. Es una hipótesis, muy bien. Hipótesis. Es una hipótesis, correcto. ¿Ya? Sí. Es una hipótesis. Muy bien. Bueno, chicos, entonces ustedes, por favor, revisen las demás preguntas. Lo hacen con lápiz, por favor. Ya la siguiente semana lo voy a agendar. Ya, ahí nos quedamos. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, profesor. Profesor. Chao, profesor. Cuídense, nos vemos. Cuídense.